La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presenta su programa Palabras de Fe. Saludamos a todos los hermanos y hermanas y las familias que nos siguen a través de la radio, por internet y por la televisión. Recuerden que mañana vamos a tener nuestro programa también, gracias a Dios, al Club de Amigos. Estamos compartiendo sobre el poder de la fe. ¿Cuántos acá estamos ejercitando la fe? ¿Estamos o no estamos ejercitando la fe? ¿Cómo está esa fe? ¿Ahí más o menos chiquita o grande? ¿Cómo está? Grande, ¿no es cierto? Bueno, así de grande vamos a pedirle al Señor que nos mantenga en esa misma constante, en esa fe, para seguir siendo animados por su amor y por su misericordia. Hoy vamos a ver el séptimo paso para seguir en este crecimiento de la fe. ¿Cuántos han traído sus Biblias? ¿Cuántos han traído su Biblia? A ver, levanten lo que han traído, la espada del Espíritu. ¿Dónde está la espada del Espíritu? Algunos han traído el Espíritu, pero no la espada. Bueno, no se preocupen. Hay que animar, ya han llegado unas Biblias muy bonitas, por cierto, nos han llegado desde Colombia a la librería, se las recomiendo, están muy bonitas, las estaba chequeando. A los que no tienen Biblia, ya saben que pueden pasar por ahí, pedir la Biblia, ¿no? Muy buenas para estudio bíblico. Hoy vamos a ir al punto que el Señor nos invita acerca de la palabra de Dios se vive. Este es un tema interesantísimo porque necesitamos nosotros, con los pasos anteriores, de esos 6 pasos que vimos anteriormente, pues nos lleva a este séptimo paso, que es aplicar y vivir esa palabra del Señor. En este séptimo paso, pues nos habla el Salmo 119, versículo 105, acerca de cómo la palabra del Señor es una lámpara. Miren ustedes, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Palabra del Señor. El salmista, recordemos que este texto cuando lo escribió el rey David. Y en la época de el rey David, en el Antiguo Testamento, no había energía eléctrica, ni lámparas de batería, ni linternas. Eran tipo candiles, mechas mojadas con un tipo de aceite que mantenía pues la lámpara en el caminar, en las noches, en las calles y los caminos vecinales de Jerusalén o de Israel, y se requería de esta lámpara para iluminar los pasos, el caminar. Entonces, cuando el salmista, que es el rey David, escribe sobre esto, nos da a entender que los pasos que él daba estaban guiados por la palabra del Señor. Es decir, todo cuestionamiento, toda duda, toda necesidad la colocaba el rey David delante de la presencia de Yahvé, nuestro Padre, y le pedía al Espíritu Santo la dirección. ¿Para qué? Para ir, que esos pasos sean pasos seguros, pasos en medio de la oscuridad o la confusión de la mente o del pecado. Entonces, era coherente aquello conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús explica, más que explicar, da una parábola sobre una situación interesantísima que nos va a ayudar muchísimo a entender mejor lo que es obedecer.
Cuando uno se somete a la palabra de Dios, es decir, a Jesús, ¿cómo nos va a ayudar a vivir en el Señor? El Evangelio de Mateo 7, versículos del 24 al 27, Jesús explica y hace la presentación de una bonita y hermosa parábola. Dice el verso 24, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, fíjense ustedes cómo empieza Jesús. El mismo Señor está hablando y nos habla esta noche a todos. El que me oye y hace lo que yo digo, es decir, obedece, obediencia, es como un hombre prudente. ¿Es como quién? Un hombre prudente. ¿Y qué es un hombre prudente? Es un hombre sabio. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser sabios acá? Amén. La sabiduría empieza por honrar al Señor. Dice el libro de Proverbios. Este hombre es prudente, que construyó su casa sobre la roca. ¿Dónde construyó? Sobre, que es la piedra angular, es la piedra principal de la construcción, la que va a sostener la vivienda. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque tenía su base sobre la roca. Qué interesante es esto. Ya vamos a ir definiendo de qué lado estamos nosotros. ¿Sobre qué lado estamos? ¿Sobre la roca, edificando, o sobre lo que dice el verso 26? Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, o sea, el que no es sabio, ni el que obedece, o sea, obediencia, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucedió? Miren, dice, es como un tonto. Aquí no hay nadie tonto. Aquí todos somos sabios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Pero si acaso no hay obediencia, dice Jesús que esa persona es como un tonto. En otras palabras, como un insensato, un imprudente, insensato y necio, ¿no? Y dice, pero el que no me oye y no me hace caso es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Ahora yo pregunto, ¿usted piensa que una casa va a soportar construyéndose sobre un terreno como la arena? Nadie construye. Pero si hay gente que construye, sí. Y aquí está hablando no necesariamente de la arena como algo físico, sino en la arena de la vida, en la arena de la desobediencia y de las ideologías y de las creencias del hombre, en los pensamientos del hombre. ¿Qué pasa con eso? Vino la lluvia, crecieron los ríos. O sea que pasa igual que el otro que construye sobre la roca. Dice que soplaron los vientos y la casa. Para que se venga abajo la casa, soplaron fuerte los vientos. Quizás no fue un viento nada más así como una brisa, ni como un tornado, ni siquiera como un huracán. Quizás habrá sido un tifón, quién sabe, pero se dice que esta casa se vino abajo. ¿Qué va? ¿Qué pasó? Se vino abajo, quedó totalmente destruida. Fue un gran desastre. ¿Qué fue? Un gran desastre. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre esto. No lo digo yo lo que hago es repetir y discernir un poco más, poquito nada más. Es un gran desastre. Hermanos, ¿cuántas personas, algunos cristianos y nosotros en algún momento nos dejamos arrastrar por los vientos del mundo, por los ríos del mundo y por las influencias del mundo? Y cuando no hicimos caso ni obedecimos la palabra del Señor, todo es un fracaso. Es un fracaso. Hay cristianos que dicen, bueno, yo voy a probar. Yo voy a probar si me va bien en una relación.
en una relación por ahí. Y como no está Dios como la roca, eso es un fracaso. Va a fracasar. Ay, es que yo iba a hacer un negocio. ¿Y cómo ibas a hacer el negocio? ¿Cómo ibas a levantar el negocio? Con la arena y los pensamientos del mundo. No hay palabras más sabias que las que ha repetido el Papa Néstor cuando vino al Ecuador y dijo a los líderes religiosos del país, dijo, gratuidad. ¿Sabe lo que significa eso? No cobrar por sacramentos, no cobrar por las predicaciones, no cobrar por cantar y no cobrar sino hacerlo de corazón como el Señor quiere. ¿Qué pasa cuando eso no es así? Fracaso. Fracaso. Cuando uno, bien dice la palabra que el Señor no ve la apariencia, le dijo el Señor a Isaías, el papá de David, yo no veo lo que hay por fuera, yo veo el corazón, ¿verdad? Y los hermanos de el rey David decían, ojo, nosotros somos los indicados para hacer, cualquiera de nosotros podemos ser el rey de Israel. Ellos estaban juzgando por las apariencias. Eso es otro problema. ¿Cuántas veces nosotros hemos fundamentado nuestra vida por las apariencias? ¿Cuántos matrimonios se han hecho en apariencia? ¿Cuántos cristianos viven de apariencia? ¿Y qué pasa cuando vienen los vientos? Porque los vientos y el crecimiento de los ríos es igual para el que es cristiano y no lo es. Las pruebas nos vienen a todos, a todos. La diferencia es que cuando viene la prueba, para el cristiano está en obediencia y se somete a la obediencia de Dios. Sabe esperar. Por eso dice el salmista, pacientemente esperé. El que está lamentablemente impaciente, pues no recurre al Señor. O recurre al Señor en medio de la prueba y se sostiene, o no recurre al Señor y piensa en sus propios criterios. Entonces, dice que es un fracaso. Así yo le digo a los jóvenes, les hablo a los jóvenes, le hablo a los que quieren casarse o desean casarse, le hablo a los que están también en el caminar en el Señor, ya llevan un tiempito, poco tiempo, ya más o menos tiempo. Hay que permanecer en obediencia, que cuesta, pero cuesta menos, porque someterse y humillarse al príncipe de las tinieblas es terrible, porque ese también te ofrece muchas ganancias, mucha prosperidad, pero te trae muerte y destrucción. En cambio, someterse al Señor es diferente totalmente. Esa sumisión o lo que se llama obediencia. Ahora, ¿qué entendemos por obediencia? Porque oír y escuchar trae prudencia, pero ¿quién es prudente al escuchar y oír? Veamos. Hay muchos ejemplos bíblicos de muchos personajes que la Biblia nos da, muy lindos. Uno es Josué. Y Josué era discípulo de Moisés, otro gran siervo de Dios, tremendo siervo, tremendo. Y siempre lo bueno se pega, siempre el buen testimonio se va influenciando, y eso es lo que hacía Moisés, influenciar con su testimonio siendo un hombre mayor. Qué bueno es tener a los hombres mayores, prudentes y sabios. Por algo no son las canas nomás por tener canas, sino que se reverencia, se respeta la ancianidad por su tipo de vida que ha llevado, su moralidad, su testimonio, su espiritualidad. Algunos dicen los abuelitos, pero detrás de todo eso hay una gran enseñanza de vida, y eso hacía Moisés. Y Moisés estaba discipulando y capacitando a Josué. Josué era otro joven militar, muy
pues muy entregado y obediente. ¿Y qué pasó con Josué? Dice el libro de Josué 11:15 que el Señor le había dado sus órdenes. Fíjense qué interesante. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés porque era el elegido y el escogido y el siervo. Pero ¿qué hizo Moisés? Y Moisés se las dio a Josué, que era su hijo espiritual, discípulo, quien las cumplió en todo. Alabado Jesús. Él las cumplió en todo. Ahí está un detalle también de la prudencia, de la sabiduría. Cumplir lo que el Señor nos pide. Hacerle caso al Señor a través de sus siervos. Y Josué era así. Obedecía y obedecía en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. No pasaba por alto, todo lo observaba y le obedecía al Señor. Miren, hermanos, uno de los problemas más graves que yo pienso que hoy existe es la falta de obediencia hoy, en los hogares, en la misma iglesia, en el trabajo. Desobediencia, ¿no? Desobediencia. Cuando hablamos de obediencia, ¿qué dice la Biblia? Esto es muy interesante lo que significa obediencia. ¿Qué puedo entender yo por obediencia? Hay obediencia pues a los padres, hay obediencia a las autoridades, hay obediencia a los profesores, hay obediencia en el ambiente, ¿verdad?, secular. Sin embargo, cuando nosotros entendemos por obediencia en la Biblia, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué significa eso? Significa escuchar. Escuchar atentamente, oír con sumisión. Eso es interesante. Oír con ¿cómo? Con sumisión, o sea, oír con un corazón dócil. Lamentablemente muchas veces nosotros, eso en los matrimonios es terrible. Las mujeres que por sí, con todo el respeto de las damas, muchas veces se habla más y no dejan hablar al cónyuge, o hay cónyuges que no dejan hablar a su esposa. Y una de las cosas importantes en el arte de la comunicación es saber escuchar. ¿Saber qué? Escuchar. Saber escuchar. Escuchar. Saber escuchar. Luego viene el proceso. Por eso cuando habla de obediencia ya comienza uno a escuchar atentamente. Atentamente con sumisión. Sumisión. O sea, con una condición del alma y del ser interior de humildad y de poner atención. Obediencia. Obediencia. Como los padres enseñan a sus hijos desde chiquitos a no ser malcriados, sino a escuchar. A veces la repetición, por eso los que son maestros son pedagogos de repetición. De repetición. El Papa Francisco dijo hace poco que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, era maestro y tenía el círculo de la repetición. ¿Qué es el círculo de la repetición? Como buen pedagogo, repetir quizás de diferentes, con metodología, pero repetir las mismas cosas siempre. ¿Y quiénes son los mejores para enseñar eso? Los padres de familia en sus casas. En sus hogares la obediencia a sus pequeños. Claro, con el testimonio, ¿no es cierto? La expresión obediencia. Oír con sumisión consecuentemente. A un asentimiento y ponerse de acuerdo para esto, ¿no? Entonces ahí vemos la obediencia. Cuando uno escucha y está dispuesto su corazón a escuchar, entonces está dispuesto para ejecutar. Los benedictinos, por eso hubo una reforma en el siglo XIV, ya con la reforma en la vida espiritual monástica, sacaron una frase diciendo: ora, ora y labora.
Ora en italiano, ora y labora, ora y trabaja. Ora y trabaja. Es decir, oras, tienes tu comunión con Dios, tu intensidad de oración con Dios, pero también pones en práctica en tu trabajo. Entonces, fíjense, Josué obedeció lo que le enseñó Moisés. Obediencia. Estaba supuesto a escuchar. Ahora, ¿qué es lo contrario a la obediencia? Primera de Samuel 15:22. En Primera de Samuel 15:22 pasa lo siguiente. Dice el texto: entonces Samuel dijo, más le agrada, ojo con esto, escuche, a Dios le agrada esto, más, ojo con esta frase, más le agrada al Señor que se le obedezca. Eso es lo que más le agrada. Mucha gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Agradarle al Señor. ¿Y cómo le agrada al Señor en el reino de Dios? Bueno, ¿cómo se le agrada al Señor? Lo que es que sean no ofreciendo sacrificios y holocaustos. Ellos hacían en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios. El holocausto significaba que se consumía toda la ofrenda, se quemaba toda la ofrenda. Y ellos iban ahí delante de Dios y presentaban su oración, su ofrenda, su intención, pero su corazón prácticamente vivía así. Ellos creían que estaban haciendo bien, pero su vida estaba no de acuerdo al Señor. Entonces Dios dice, yo no quiero que me ofrezcan sacrificios y holocaustos, vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa ¿de qué? De carneros. Yo se la voy a poner al tiempo real. Hay muchas personas con mucho respeto que se van de rodillas, entran de rodillas, está bien, hacen de rodillas muchas cosas, se estropean las de rodillas. Pero Dios dice, yo no te mandé a hacer eso. Yo te mandé que cumplieras mi palabra, en amor y en obediencia. Y que actúes en fidelidad, en justicia y en misericordia. Lo mismo le dijo Dios a los fariseos, Jesús. Ustedes dan la 10ª parte del diezmo, es decir, la menta, el anís, y se olvidan de practicar lo más importante sin dejar de hacer lo otro, que es la misericordia, la justicia. Y hermanos, muchas veces nosotros nos enfrascamos en una serie de una religiosidad en la que faltamos a la obediencia de Dios. Faltamos a la obediencia. A ver, yo me voy a hacer una caminata de aquí hasta, o me voy en una procesión, perfecto, me voy porque le quiero agradecer al Señor. Perfecto, me parece muy bien. Y después del resto del año, ¿cómo vives? Todos los días, ¿vives en obediencia a la palabra? ¿Vives en obediencia al Señor? ¿Conoce la palabra de Dios? ¿Ama la palabra? Entonces Dios dice, yo no quiero eso. Entonces eso confunde a la gente también. Porque nos mostramos a veces así, muy religiosos o muy piadosos en ese sentido, pero Dios quiere, como le dijo a Pedro, a ver Pedro, la ley decía, a ver, 7 veces durante el día, eso es lo que es la cuenta de llevar el perdón. Y vino Jesús y dijo, no, yo quiero que ustedes perdonen 70 veces 7. 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Eso como que les cogió los cabellos. ¿Cómo vamos a perdonar? Perdonar a un imperio como el imperio romano, que nos explota, no se puede. Eso es imposible. ¿Y los ricos? Cuando los ricos en ese momento pensaban, bueno, nosotros también, como el joven rico, yo también quiero seguir a Dios, ¿verdad? Fíjate como decía, él pensaba, yo también sigo a Dios. Yo cumplo los mandamientos, los cumplo. Pero Dios le dijo, muy bien, si los cumples, hagamos algo. Tú dices que quieres seguirme, ¿no? Me obedeces, dices, ¿verdad? Entonces anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. ¿Y qué pasó? Se fue,
triste, el joven. Es decir, nosotros no sabe por qué nos gustan mucho esas cosas así a veces, porque Dios nos está pidiendo de obediencia a su palabra que nos sometamos. Pero es más fácil irnos por la tangente y hacer otras cosas a nuestra forma de ver las cosas. Si obedecemos al Señor, la gente va a querer conocer lo que no por emoción, sino porque realmente tienen hambre y sed del Señor. Y si nosotros nos dejamos guiar por la obediencia a Dios en su entorno familiar, va a haber gente que va a decir: yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero lo que usted dice que es católico, ¿verdad? Yo quiero lo que usted como católico tiene. Yo quiero eso. Por eso Jesús dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos quieren ser esa sal y la luz? Póngase de pie. Vamos a orar. Padre celestial, en el día de hoy, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo ese Dios maravilloso, ese Dios bondadoso, ese Padre cariñoso, ese Padre bueno, comprensivo. Pero también en esta noche, Señor, queremos orar por aquellos que les cuesta la obediencia al Señor, la obediencia a Dios. La obediencia nos cuesta más, la obediencia a su palabra, para que el Señor nos anima y nos dice que va con nosotros todos los días. Esa obediencia que es fruto de la humildad y de la autoridad en Cristo. Esa obediencia que hace posible que aunque vengan los vientos fuertes, vengan las pruebas, tu corazón está fundamentado y unido a Cristo Jesús. Este es un momento en que usted le puede decir al Señor: Señor, yo quiero eso, Señor. Dame tus fuerzas, dame tu aliento. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús, en el día de hoy. Yo reconozco que mis propias fuerzas, por mucho que he luchado, no he logrado. Por eso me siento fracasado o frustrado. Y Dios, que te escucha en este momento, mi amado hermano, que está dispuesto. Siempre el Señor, Él no rechaza a nadie. Él acoge a todos los que con un corazón humilde se acercan a Él. Porque Él mira de lejos al soberbio y al orgulloso, pero mira de cerca y atiende al humilde, dice el Señor. En esta noche yo quiero invitar a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo quiero obedecerte, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra. De su manito y diga: Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por la oportunidad, por la bendición y por la posibilidad de estar aquí a tus pies, Señor, reconociendo que yo necesito cada día de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a amar a tu palabra y libérame, Señor, y ayúdame cada día conforme a tus planes, tus proyectos, tus mandamientos, a vivir de acuerdo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Bendíceme y bendice mi familia, Señor. Bendice mi hogar, Jesús. Bendice a mis hijos, a mis nietos. Bendice, Señor Jesús, a mis hermanos. Dame la sabiduría que necesito cada día, Señor, para hacer lo que tú me has pedido que haga, Señor. No puedo en mis fuerzas. Suscita en mí la fuerza, la valentía y el valor para no construir en la arena ni en el mundo, sino para salir de ahí y levantarme en tu fuerza, Señor, porque el justo por la fe vivirá, Señor. La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presentó su programa Palabras de Fe. Que el Señor y vuestra Madre, la Virgen Santísima María, los bendiga.